gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. Y cuando aquí nos dice dar gracias en todo, es en todo. A veces pueden pasar tragedias en nuestras vidas. Yo sé que son momentos muy difíciles cuando se pierde un hijo o una hija. Pero tenemos que aprender a dar gracias en todo, aún en esas cosas que parecen pues tan dolorosas, tan tristes, pero Dios tiene un propósito siempre en todas las cosas. Y déjenme contarles una anécdota. Había un hombre procedente de las hermosas montañas de Colorado. Bueno, ya pensamos aquí en México hay lugares muy hermosos, montañosos, por ejemplo en Guerrero hay unos lugares preciosos, y se va a vivir a una parte de la ciudad y construir una casa con un ventanal muy grande para contemplar el panorama, pero al poco tiempo se quejó porque decía que lo único que veía eran casas. O sea, viniendo de un lugar tan hermoso, viendo la montaña, pero viene a ubicarse a un lugar, a una metrópoli, y pues veía solamente casas, ¿verdad? Edificios. En cambio, había un hombre también en un lugar, pues también lleno de edificios, pero que se fue a vivir a las montañas y construyó también ahí una casa con un ventanal muy grande. Y después de un tiempo se quejó porque no podía ver nada más que las montañas y que las montañas le obstruían la vista. Y debemos de aprender a estar agradecidos con lo que recibimos, con lo que damos. Yo creo que debemos estar felices. Si vivimos en la ciudad, debemos estar felices. Si vivimos en la montaña, debemos estar felices. Y cada lugar tiene su encanto. Yo vengo de Guerrero y cuando yo vine a estudiar por acá, a la Ciudad de México, dije, a mí no me gusta la ciudad y termino de estudiar y me regreso a mi ciudad, a mi casa. Pero las cosas cambiaron y ahora amo esta ciudad después de que pues no quería yo estar aquí, no me gustaba el tráfico, no me gustaban las multitudes, no me gustaba el frío. Allá donde vivía pues era más caliente que aquí, entonces, pero debemos de aprender a estar contentos con lo que tenemos. Y este versículo de 1 Tesalonicenses 5:18 nos dice dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. ¿Alguna vez se han puesto a pensar en todas las cosas que tienen y ser agradecidos, todas las cosas que el Señor nos ha dado y que somos privilegiados? En principio yo creo que ya tener vida ya es mucho, porque hay personas que pues ya no están, por alguna otra razón ya no están, por enfermedad, por alguna situación, por algún accidente, y ya no está con nosotros. Entonces debemos estar agradecidos porque podemos oler, porque podemos ver, porque podemos escuchar, porque podemos palpar, porque podemos saborear. Hay personas que no tienen sabor en sus bocas y por alguna razón, ¿verdad? A veces alguna enfermedad o algo les pasó. Y tenemos que estar contentos. A veces nos enfocamos en lo que no tenemos y eso nos aflige, nos deprime. Decimos, ay, yo tengo una moto y quisiera un carro, y ya tenemos el carro, yo tengo un carro y quisiera un autobús, ¿verdad? Entonces a veces no paramos de desear. Proverbios dice que el ojo no se cansa de desear, y en lugar de expresar nuestro agradecimiento con Dios y por lo que tenemos. Uno de los secretos que comparte la Biblia en cuanto a la felicidad es aprender a ser agradecidos con lo que tenemos. A veces podemos tener una casa de carrizos o una casa de techo de lámina negra, y debemos de estar agradecidos con eso, porque es todo bendición de Dios. La realidad es que tenemos mucho. Dios nos ha dado muchos regalos. La salud, por ejemplo, gracias a Dios que estamos bien.
Yo en esta semana me sentía un poco dolido del cuerpo, pero hoy amanecí mejor de todos mis molestias y mis malestares. Y tenemos que estar agradecidos y vivir una vida en plenitud. Creo que es lo que falta a veces, estar contentos por todo, contentos, alegres por todo. Si tenemos pan y leche, contentos. Si tenemos pan y café nada más, estar contentos. La leche ha subido mucho, a mí me sorprende que antes no llegaba ni a 20 pesos el litro de leche y ahora está más de 30. Entonces, a veces no es posible, ¿verdad?, tener la leche en la mesa, pero seamos agradecidos. Si recientemente has estado tentando para quejarte contra Dios, tratemos de ser agradecidos. Una actitud de gratitud puede cambiar nuestra perspectiva de la vida, nuestra perspectiva de las cosas. Acab lo tenía todo, lo hemos leído aquí. Fíjense cómo a veces no estamos contentos. ¿Qué puede tener un rey? Un rey de Israel tenía todo, tenía caballos, tenía un palacio, tenía propiedades, tierras, tenía mucho. Pero sin embargo, que hemos leído aquí en el 1 libro de Reyes, capítulo 21, que él tiene su palacio, dice el versículo 1, dice: Nabot de Israel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. O sea, esta historia habla de la viña de Nabot, y esa viña colindaba, hagamos de cuenta que este era el palacio y la viña de Nabot estaba al lado. La viña, usted sabe qué es, produce uvas para hacer pues diferentes productos, entre ellos el vino, ¿verdad? Pero podemos hacer pasas también, y podemos hacer postres de uvas. Y él era su vecino, Nabot era su vecino, y él ve esa viña y la codicia, y la desea, a pesar de tener tantas cosas y a pesar de tener seguramente más propiedades, porque ahí se lo expresa a él. Le dice: Acab le habla a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres. O sea, yo quiero hacer un huerto de legumbres. O sea, voy a quitar tu viña, voy a quitar las uvas que tú tienes ahí y voy a poner un huerto de legumbres. Un invernadero, no sé. Dice: porque está cerca de mi casa, pues nada más salgo y pues ya siembro mis lechugas, mis jitomates, mis calabazas. Y dice: yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O sea, que sí tenía otra viña, pero deseaba la de Nabot. Total que Nabot no quiere. Dice: ¿cómo te de vender la heredad de mis padres? Y en el versículo 4, que dice: y vino Acab a su casa triste y enojado. Háganme usted el favor, fíjense, nosotros tenemos quizás una propiedad, un terrenito de 100 metros, y le pedimos a alguien que tiene un terrenito de 50 metros cuadrados que nos lo venda, que nos lo regale, no sé. A veces hay injusticias, ¿verdad? Y se toman las propiedades, pero debemos de aprender a estar contentos con lo que tenemos. Él vivía en un palacio, seguramente tenía mucho dinero, podía comprar esa viña y más viñas, pero quería eso exactamente. Y nos empeñamos y nos insistimos en tener más de lo que ya tenemos y con lo que Dios nos ha bendecido. Acá, como quizás algunos de nosotros, no había aprendido a estar contento con lo que tenía. ¿Y dónde podemos estar? ¿Cómo podemos aprender a estar contentos con lo que tenemos? Con la Escritura. La palabra de Dios que leemos aquí nos dice: ded gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios. O sea, si tienes poco, si tienes mucho, da gracias. Génesis capítulo 47
vamos ahí porque es importante lo que expresa Jacob. Génesis capítulo 47 nos dice el versículo 8 y 9. Sígalo ahí con su vista. Génesis 47, versículos 8 y 9. O si ya lo encontró, léalo, por favor. Y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Vean ustedes, 130 años. ¿Quién quisiera vivir 130 años? Yo creo que hay allá la iglesia de Alfa y Omega, nuestra hermana Magda, su mamá tiene más de 100 años. Y bueno, este varón, Jacob, conocemos la vida de Jacob, conocemos cómo Dios lo bendijo abundantemente, tenía muchas ovejas. Bueno, se fue a trabajar con su suegro y de alguna manera obtuvo su riqueza de ahí, ¿verdad? A pesar de que siempre le reducía el trabajo el suegro, Dios lo bendecía. Cuando él sale con muchos animales, con ovejas, con camellos, y Dios le bendijo grandemente. Pero vean ustedes las palabras de inconformidad de Jacob. Él dice: pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. Podemos nosotros decir: han sido malos mis días, han sido malos. Yo creo que no. Seríamos ingratos si dijéramos: qué malos han sido los días que he vivido. Tengo 65 años y pocos y malos han sido esos días. Yo creo que no, pero vean cómo la ingratitud de Jacob expresa ante Faraón, un extraño, un adorador de ídolos, está de alguna manera quejándose del Dios tan maravilloso que tiene delante de Faraón. Y le dice: y no han llegado mis días a los días de mis padres en su peregrinación. Como que se queja y hubiera querido vivir más días. Tenemos que estar agradecidos. Así que quisiera en esta tarde darles 5 razones por las cuales debemos estar agradecidos. 5 razones nada más. Puede haber muchas. Pero primero, número 1, por la bondad de Dios. Debemos estar agradecidos porque Dios es bondadoso, Dios es bueno y da buenas dádivas a sus hijos. Estamos seguros de eso. Yo siempre diré que pues no tenía nada, y como dice mismo Job: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo de volver allá. O sea, no tenía yo nada. Yo desnudo salí del vientre de mi madre, y ahora lo poco, lo mucho que tengo es por la bondad de Dios. Debemos pues estar agradecidos porque Dios es bueno. Y así sean solamente tortillas y sal, Dios es bueno. Y si es algo más abundante, Dios es bueno. ¿Habrá algo que venga de Dios y que no sea bueno? ¿Alguien puede decir algo aquí? Yo creo que no, todo lo que hizo Dios es bueno, es perfecto, es agradable. La gratitud es una forma de reconocer que todas las cosas provienen de Dios, todas las cosas. ¿Quién es la fuente de todo? Debemos pues estar agradecidos con Dios, tengamos poco, tengamos mucho. La segunda razón, por obediencia a la voluntad de Dios. Debemos estar agradecidos por obediencia a la voluntad de Dios. En primera de Tesalonicenses 5:18 nos dice: dar gracias a Dios en todo. Entonces, por obediencia, hoy yo creo que no va a pasar, ¿verdad? Pero hoy no hubo que comer, mañana habrá, seguramente. No, yo creo que no, porque podemos estar confiados en que, como dice la palabra: joven fue y envejecido, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. O sea que
Dios provee. Y debemos pues de dar gracias a Dios en todo. En la enfermedad también, pastor, sí, en la enfermedad también. Yo padecí cáncer durante 4 años y recibí tratamiento de quimio, recibí tratamiento de radioterapias y fue muy doloroso. Perdí el pelo, perdí las cejas, perdí el hambre y muy estreñido siempre toda la vida, pero yo le doy gracias a Dios por eso y jamás dije como Jacob, ¿por qué me pasa esto a mí? O sea, malos son estos días. No, Dios lo sabe que nunca renegué ni nunca le dije a Dios, ¿por qué yo, Señor? ¿Y por qué mi hermano Eduardo? ¿Verdad? A veces nos ponemos a quejarnos y decir, ¿por qué? Mira, esa persona es bien mala y le pasa esto a mí y a él no le pasa nada. Entonces, tenemos que dar gracias a Dios también en el dolor, en la necesidad, en la abundancia. A veces, en la abundancia nos olvidamos de Dios. ¿Qué nos dice a ver, recuérdenme si es el salmo del proverbio? No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario, no sea que tenga mucho y te niegue, o que me falte y maldiga el nombre de mi Dios, ¿verdad? Entonces, tenemos pues que ser agradecidos no solamente en la pobreza, sino también en la riqueza. No importa por lo que estés pasando, esa es la voluntad de Dios. Y dale gracias. Estamos vivos, al menos. Debemos de estar debemos de aprender a estar contentos con eso. En Gálatas, capítulo 4, versículo 13, Pablo expresa una necesidad. Había una enfermedad en su cuerpo y él que le pide a Dios que le sea quitada. 2 Corintios 12:8 nos dice. Y Dios le contesta, tiene relación, Gálatas 4:13 y 2 Corintios 12:8. Y Dios le contesta, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En el versículo 9 de 2 Corintios 12:9 dice ese versículo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y podemos ver también una historia de un profeta poderoso, Eliseo. Y Eliseo era un profeta que también muere de una enfermedad. Seguramente le pidió a Dios varias veces que lo sanara de esa enfermedad. Él tenía un poder increíble que venía de Dios y sanaba enfermos y hacía milagros por la mano de Dios. Recuerden ustedes que hay una mujer que viene a él y le pide ayuda porque tiene unos hijos que se los quieren llevar porque ella tiene una deuda. Era decir que una vida de uno de los profetas, de los hijos de los profetas. Y entonces en esa deuda dice, bueno, si no tienes para pagarme, tienes hijos. Tiene varios hijos, pero se quieren llevar todos. Y ella le expresa su queja a Eliseo. Ya dice, ¿qué tienes en casa? Dice, pues una jarra, una vasija con aceite. Dice, pues consíguete más vasijas, tráelas, llena aquí el cuarto de vasijas, y todas las que puedas. Y entonces, empieza a llenarlas. Y ella llena una con su vasija, y ve que todavía queda, llena otra, y queda, y Dios hace el milagro a través de Eliseo. Y dice, vende ese aceite de oliva y vive con él, paga tus deudas y vive con eso. Y el aceite se ocupaba para varias cosas, entre ellos para hacer ungüentos, para ungir los sacerdotes. O seguramente a los primeros que fue a los sacerdotes para decirles, tengo una
200 litros de aceite de oliva, ¿lo compran? Claro que sí, claro. ¿Es bueno? Claro que sí. Son productos de un milagro, ¿verdad? Y Dios hace cosas excelentes y maravillosas. Y aún él estuvo enfermo, Eliseo, y murió de esa enfermedad. Pablo estaba enfermo y le pedía, quítame este mal, esta enfermedad. Y Dios no se la quitó, le decía, bastante mi gracia. Debemos estar enojados porque Dios no sana o porque no sana a mi hijo, de ninguna manera. Seamos obedientes a la voluntad de Dios. El mandato de Dios aquí en Tesalonicenses es dar gracias a Dios en todo. ¿Sí? Tercero, para fortalecer nuestra fe, tenemos que aprender a confiar en Dios, cualquiera que sea nuestra situación. Expresar gratitud nos ayuda a recordar que Dios está en control y a confiar en Él en medio de las dificultades. Había una viejecita que no tenía para comer y llamó a un programa de radio y dijo, pues yo pido ayuda, paso muchas cosas y quisiera yo pedirles ayuda, si pudieran enviarme alguna despensa o algo. Y no le enviaron nada del programa de radio. Pero había unos adoradores de Satanás que estaban escuchando el programa y dijeron, vamos a llevar a nosotros esa ayuda y le vamos a demostrar cómo su propia gente no le ayudó, pero nosotros sí. Y le llevaron la ayuda, pero le dijeron, nosotros somos adoradores de Satanás. Y vean cómo, ella, la viejecita, dijo, vean cómo Dios mueve a Satanás para que traiga la ayuda para mí, para mi casa. Yo creo que Dios debemos aprender a tener la fe. Y esta viejecita tuvo fe y le trajo el Señor, aún usando a la gente mala, ¿verdad? Confiemos en Dios, que Él proveerá aun cuando no sea visible la ayuda, aun cuando parece ser que no llega la ayuda. Y puede ser algún asunto judicial, algún asunto jurídico también. Mi madre, cuando yo nací, yo tenía como 6 meses y mi papá biológico tenía a su mamá y esa mamá no quería a mi mamá, o sea, su suegra, digamos así, su suegra no quería a mi mamá. Y le levantó un falso. Entonces, cuando yo tenía 6 meses, a mi mamá la metieron a la cárcel. Le levantó un falso diciéndole mi abuelita que le había robado. Entonces vinieron los policías y dijo, yo no tengo nada de lo que ella dice, era dinero que se le robó. Y pues no le creyeron más el testimonio de la abuela y se la llevaron a la cárcel. Cuando ella está en la cárcel, mi abuelita, la mamá de ella, lloraba mucho y un día que la fue a visitar a la cárcel, estaba sentada, salió de la cárcel y se fue a sentar ahí al zócalo y estaba llorando la pobre, pensando qué iba a hacer y cómo lo iba a hacer. Y llegó un hombre y se sentó junto a ella y que le dice, ¿qué le pasa, madre? Le dice, y ya le empieza a contar, encontró confianza en ese hombre y le dice, lo que pasa es que mi hija está en la cárcel acusada injustamente de robo. Ella no hizo ese robo, dice, pero la acusan y está ahí encarcelada. Dice, no se preocupe, madre, yo le voy a ayudar. A ver, lléveme, vamos allá donde está. Y mi abuelita lo llevó con mi mamá y no exactamente con mi mamá, sino al juez y le dijo, ¿cuál es el asunto? A ver. Y el juez le explicó, y yo no sé a qué arreglo llegaron todo, pero mi mamá salió. Entonces, cuando ella sale, se encuentra con mi abuelita y le dice, ¿qué pasó, mamá? Dice, no, es que yo me encontré un abogado, se sentó junto a mí
en el Zócalo, de ahí de la ciudad, en Iguala Guerrero. Dice, y de ahí, pues él hizo los trámites para que saliera libre. Entonces dice, ¿dónde está? Quiero conocerlo. ¿Quién es? ¿Cómo es? Dice, no sé dónde está. Él se fue. Dice, ¿cómo se llama? Dice, se llama Jesús Salgado. Eso sí sé. El nombre que él me dijo. Y qué hermoso que hasta el nombre de Jesús tenía esta persona. Debemos de aprender a tener fe aún en esas situaciones, aún en esas circunstancias. El pueblo de Dios, pues muchas veces confió en Dios y Dios proveyó. Dios proveyó el maná en el desierto. Dios proveyó al pueblo, a la nación cuando había sequía. Dios proveyó la provisión, la alimentación a Jerusalén cuando había necesidad. En 1 Corintios y en 2 Corintios nosotros podemos ver ese plan de llevar ayuda a los de Jerusalén porque estaban pasando una hambruna. Y en Hechos capítulo 11, versículo 28 nos habla de esa hambruna y de la necesidad que había, y entonces se envía ayuda. Y Pablo dice, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Y se refiere a esta ayuda que va a ser dada y enviada para aquellos pobres. Así que Dios provee de una u otra manera. Así que no perdamos la fe, porque Dios proveerá, si es necesario, hará salir agua de la piedra, como lo podemos ver en el desierto. O caerá carne del cielo. También no perdamos la fe. 4, para mejora del bienestar, para tu propio bienestar, porque mientras tengas una actitud negativa ante la adversidad, no tendrás paz, no tendrás tranquilidad. En 2 de Reyes, capítulo 7, encontramos una hermosa historia en la que hay un asedio de los asirios en Samaria. ¿Recuerdan ustedes esa historia? Y entonces hubo una gran hambre. Y en 2 Reyes 6, 24 25 dice, después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Asiria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria, el reino del norte. Y hubo una gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, imagínense, para hacer un caldito. 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cable de estiércol de palomas, era un fertilizante, por 5 piezas de plata, carísimo. Y vean ustedes cómo el 2 Reyes 7, 1 y 2 dice, dijo entonces Eliseo, oigan la palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo, o sea, barato, y 2 seahs de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Pero un príncipe no tuvo fe y dijo, si Jehová hiciese abrir ahora las ventanas de los cielos, ¿sería esto así? ¿Cómo sería esto posible? O sea, va a crecer de repente de hoy a mañana el trigo, la cebada. Y Eliseo le dice, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de él, porque no creyó, porque no tuvo fe. Para tu propio bienestar, cree que Dios está presente en cada necesidad, en cada situación, en cada problema. Este príncipe había perdido la fe, pero Dios tiene un plan para nosotros también, tiene un plan para ti y para mí. ¿Recuerdan ustedes aquel hermoso versículo de Jeremías 29 cuando dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros? ¿Qué más dice? Pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan.
Por último, 5, para adoración y alabanza. Hay muchas formas de adorar a Dios, pero ninguna de ellas consiste en desconfiar de Él. Así que si confías, le estás adorando. Adórale y da gracias a Dios por todo lo que tienes. Un día nosotros vendimos un carrito porque teníamos una necesidad, con ese nos movíamos y estuvimos 2 años sin ese carro, sin transporte. Y le pedíamos a Dios, Señor, provéenos un carrito, provéenos un carro, con fe, pero yo creo que nos faltó fe porque un día un hermano en la iglesia nos dijo, hermano, yo he escuchado que usted ora por un carro. Dice, yo tengo un Jetta, porque pedíamos un carro blanco, 4 puertas, con cajuela y todo. Y además que fuera Volkswagen, porque el que teníamos era un Volkswagen, el que vendimos. Dice, yo tengo ese carro que usted busca, hermano. Dice, nada más que tiene una situación, me lo robaron. Dice, si aparece ese carro, yo se lo doy a usted. ¿Y cuánto tiempo tiene de desaparecido? Dice, 2 años. Y nos faltó fe. Total que tuvimos un dinero, compramos un carrito usado y poquito después en esa semana el hermano nos dice, hermano, ¿qué cree? ¿Qué pasó? Dice, me regresaron el carro. Y el carro, el Jetta blanco, dice, sí, me regresaron el carro. Dice, se lo quiero dar. Digo, hermano, ¿qué cree? Que ya compramos uno. Dice, no. ¿Y qué pasó? Dice, lo traían unos oficiales, ellos lo habían rescatado del robo, pero no lo entregaron. Dice, pero yo creo que ya se cansaron, ya se volvieron de él, y lo fueron a negar a un corralón que está por allá, ¿cómo se llama hacia Nesa Bordo, por el bordo de Xochaca. Y se lo fueron a entregar allá. Y en los registros buscaron, dijeron, a ver, este carro tiene reporte de robo, y me contactaron y ya me lo regresaron. Y nos faltó fe. Entonces, pero vean cómo Dios sí está atento a nuestras necesidades. Así que debemos pues de alabarle, vivir con un corazón agradecido. Tenemos que echar fuera de nuestra vida toda ingratitud. Toda ingratitud. Agradezcamos por ese aguijón en la carne. A mí me quedaron algunas secuelas por la enfermedad, pero doy gracias a Dios por eso, así como a Pablo, ¿no? Cuando él cae del caballo y queda como ciego y dice que su enfermedad era pues de sus ojos, como que le lloraban, le lagrimeaban, yo no sé, pero tenía algo que le recordaba su debilidad y que le recordaba que Dios estaba ahí presente. Entonces, debemos agradecer en la escasez, porque quizá la forma de Dios de decirte lo mejor está por venir. La gratitud es una forma de adorar a Dios y honrarlo por sus obras y sus bendiciones. En conclusión, encuentra siempre un motivo para darle gracias. El canto de las aves, por ejemplo, a veces no ponemos atención a algunas cosas. A veces, si andamos en carretera, no percibimos que Dios nos protegió de algún accidente, de algún tráiler que nos arrollara o algo, pero debemos de darle gracias por todo. Como dice Tesalonicenses, quizá las cosas no vayan bien en la economía, con la salud, con las relaciones interpersonales, pero debemos dar gracias a Dios porque Él dará la salida y aún la muerte está bajo su autoridad.
Vamos a dar gracias por todo lo que Dios nos ha dado. Señor, estamos delante de tu presencia, agradecidos por tu palabra. Te rogamos, Señor, que podamos ser agradecidos en todas las cosas. A veces pensamos que no estamos siendo escuchados en nuestra oración, en nuestro clamor, Padre, pero seguramente tú estás escuchando cada oración, Padre. Clamamos pues, Señor, dándote gracias, adorándote con nuestra vida, que no perdamos la fe y que tú estés presente siempre en toda necesidad de tu pueblo, Señor. Gracias por la vida de tu iglesia, de aquí del Monte Sinaí. Bendícelos, Padre, escucha su oración. Seguramente hay necesidades, peticiones, ya se han expresado algunas. Te rogamos que tú las escuches, las atiendas conforme a tu divina voluntad. En Cristo te lo rogamos. Amén.